¿Qué objeto del sistema solar está tan poco estudiado que casi no sabíamos nada sobre él hasta 2015? ¿Qué planeta perdió su estatus en 2006? ¿En la superficie de qué cuerpo celeste el frío es 3 veces más mortal que en el punto más helado de la Tierra? Aquellos que están interesados en el tema espacial seguramente ya adivinaron que estamos hablando de Plutón, uno de los objetos más misteriosos en nuestro entorno. Pero en 2015 ocurrió una verdadera revolución científica. Fue entonces cuando la sonda Nuevos Horizontes, enviada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio para conquistar los confines del universo, llegó a una ubicación increíblemente lejana, hasta el propio Plutón. ¿Qué fue lo que vimos a través de los ojos de esta nave espacial? Cabe destacar que logró capturar imágenes de una calidad mucho mayor que las que obtuvo el telescopio Hubble en 1996, y antes de eso ni siquiera sospechábamos que en ese lugar había un planeta enano. Los científicos creían que en el sistema solar había un noveno objeto además de los 8 conocidos, pero lo buscaron sin éxito durante mucho tiempo. La situación no cambió hasta que un joven de Kansas, Clyde Tombaugh, gracias a su dedicación observando el cielo estrellado, descubrió una pequeña mancha que se movía lentamente en la oscuridad. Esa mancha resultó ser Plutón, y ahora, gracias al desarrollo incesante de la tecnología, podemos observar el objeto con más detalle e incluso ver su lado opuesto. ¿Qué encontró la sonda Nuevos Horizontes en la superficie de este mundo congelado como hecho de cubos de hielo? Claro, la nave únicamente pudo fotografiar parte de la superficie de Plutón. Mucho sigue siendo un misterio, pero lo que captaron los telescopios de Nuevos Horizontes es suficiente para entender esto. Un entorno completamente ajeno, frío y hostil para el ser humano, pero aún así increíblemente hermoso. La sonda no entró en órbita alrededor de Plutón, solo pasó cerca de él, pero aún así tuvo la suerte de capturar un hermoso fenómeno natural, el atardecer en Plutón, y se veía impresionante. Además, las fotos obtenidas permitieron concluir que la superficie de Plutón es bastante heterogénea. Está cubierta por llanuras heladas de varios kilómetros, colinas suaves, impresionantes fracturas, extraños surcos, profundas depresiones, acantilados escarpados, enormes cráteres y extensos sistemas montañosos, lo que hace que el relieve de este cuerpo celeste se parezca, aunque sea remotamente, al de la Tierra. Sin embargo, lo que estamos acostumbrados a considerar como hielo en Plutón adquiere formas absolutamente grotescas y propiedades inverosímiles. A tan bajas temperaturas en la superficie del planeta enano, se forman varias modificaciones de hielo, que se caracterizan por tener estructuras cristalinas completamente diferentes, distintos puntos de fusión, densidades y otras propiedades. Los astrónomos creen, como con Europa, que bajo el hielo de 300 kilómetros podría haber un océano líquido. Solo falta saber cuándo podremos estudiar. Teniendo en cuenta que en su punto más lejano Plutón está a casi 7.5 mil millones de kilómetros del Sol, eso no sucederá tan pronto como quisiéramos. Se recuperó uno de los hemisferios de Plutón, antes oculto a los telescopios. ¿Logró la sonda Nuevos Horizontes echar aunque sea un pequeño vistazo al otro lado del planeta? Sí, aunque de manera insignificante. Esto ayudó a NASA a entender que el relieve de ambos hemisferios es similar pero no uniforme. El alto contraste del objeto permite obtener una imagen impresionante, donde los picos montañosos, como si fueran rascacielos exóticos, se elevan sobre la superficie. Esto se nota especialmente en la legendaria imagen del atardecer que vieron antes. Es interesante que los astrofísicos vean similitudes entre las montañas del planeta y los penitentes de nieve que cubren la llanura chilena de Chajnantor. De hecho, comparen ambas imágenes y verán que esta suposición tiene sentido. Las montañas en Plutón se parecen a pirámides puntiagudas, al igual que la estructura de los campos de nieve en el Everest y en la misma llanura chilena. En este contexto, es interesante cómo exactamente se forman esas nieves penitentes. Por cierto, se les llamó así porque la silueta de este sorprendente grupo se parece a monjes con capuchas puntiagudas, arrodillados y con la cabeza ligeramente inclinada. ¿Qué lograron descubrir los científicos sobre el origen de este extraño fenómeno? Basándose en los experimentos realizados, la nieve de los penitentes aparece en el proceso de ablación,
es decir, en ciclos periódicos de derretimiento y congelación. Todo esto ocurre con radiación solar alta y temperaturas muy bajas. Por eso, el hielo pasa directo de sólido a gas sin volverse líquido. Sin embargo, en la Tierra, estas figuras alcanzan un máximo de 30 metros. Solo en el Everest pueden ser tan grandes, pero normalmente apenas llegan a 5 metros, mientras que en Plutón, de esta manera se ven picos montañosos completos. ¿Qué es exactamente lo que causa el proceso de formación de tales montañas en Plutón? Sigue siendo una pregunta abierta. Y ahora lo más interesante, ¿cómo Nuevos Horizontes logró obtener parte de la información sobre el lado oculto del cuerpo celeste? Esta vez los científicos resolvieron el problema ingeniosamente. Aumentaron al máximo la resolución de las fotos tomadas por la sonda al acercarse al planeta. Sin duda salieron borrosas y poco nítidas, pero aún así es mejor que nada. Además de las espinas de hielo, esos mismos prototipos de los llamados monjes penitentes, en el lado opuesto de Plutón, se descubrieron líneas cruzadas de enormes dimensiones y extensión. Probablemente sean fallas y cordilleras montañosas, cuya formación se atribuiría a actividad tectónica, salvo por un detalle. ¿Cuál es la característica del relieve visible de Plutón? Lo primero que salta a la vista, por supuesto, es la región Tombaugh, nombrada en honor al descubridor del planeta. Esta cicatriz, según los científicos, se formó como resultado de un impacto externo en el cuerpo celeste, de manera similar a regiones similares en Mercurio y la Luna, así como el Valle Marineris en Marte. Marineris. ¿Y eso qué?, preguntarán. El hecho es que estas fallas y cadenas montañosas se encuentran aproximadamente frente a la región de Tombaugh, solo que en el lado opuesto de Plutón. Por lo tanto, también pueden ser evidencia de un evento catastrófico y proporcionar aún más información al respecto. ¿Acaso eso es todo lo que descubrió la nave espacial Nuevos Horizontes en el lado opuesto de Plutón? El hallazgo más importante es el cráter Simonelli, de 250 kilómetros de diámetro, que según su capacidad de reflexión está completamente cubierto de hielo. También se descubrió una misteriosa franja interrumpida solo en la llanura Sputnik, ubicación donde se encuentra parcialmente la región Tombaugh. Científicos explican la franja por ciclos de congelación y expansión del océano subglacial, hipotéticamente dentro del planeta. Precisamente este océano, durante miles de años, pudo haber creado esta fractura global al ejercer presión sobre la corteza de hielo bajo una enorme presión. Por cierto, la región de la tumba, la sonda Nuevos Horizontes, también la vio, por así decirlo, en una nueva interpretación. Por eso las imágenes resultaron mucho más claras y comprensibles. Esta área tiene un relieve muy diverso y está limitada por dos cordilleras, las montañas de Hillary y Tenzing. Las últimas se elevan 3,5 kilómetros desde la base, lo que corresponde aproximadamente a la altura del monte Fuji japonés. Al mismo tiempo, las montañas de Hillary no son muy altas. Alcanzan un máximo de 1,6 kilómetros de altura. Si buscamos un equivalente en la Tierra, sería la montaña Śnieżka. En Chequia, la región de Tomba a menudo se llama el corazón de Plutón debido a su forma característica, y una parte de ese corazón se encuentra en la llanura Sputnik. El diámetro de la columna, que es de casi 1.500 kilómetros, nos da una idea de lo enorme que es la región de Tomba. Algunos científicos suponen que es un antiguo cráter de impacto que, durante millones de años, se llenó de gases congelados. Se supone que el diámetro del objeto que alguna vez cayó sobre la superficie de Plutón era de aproximadamente 650 kilómetros. Fue ese objeto el que dejó cicatrices eternas en forma de una cuenca titánica y líneas misteriosas en el lado oscuro del planeta. Se puede suponer que el evento fue realmente catastrófico. ¿De dónde vienen esas conclusiones? No solo por las cicatrices descubiertas en la superficie de Plutón por Nuevos Horizontes, sino también por otra razón. La zona donde se encuentran las líneas que se cruzan probablemente representa un terreno caótico, con una acumulación de varios objetos del relieve, desde fallas hasta cordilleras. Este caos pudo haber surgido por una fuerte onda de choque que recorrió el planeta varias veces. Recuerden la erupción del volcán Krakatoa en Indonesia. Cuando las ondas de choque se encontraron, pudieron formar la acumulación de lo que vemos ahora. ¿Qué otros descubrimientos hizo la sonda Nuevos Horizontes? Tan solo pasando cerca de Plutón, logró estudiar bastante bien la atmósfera del planeta enano. Resultó que es muy tenue y está llena de nitrógeno con impurezas de metano, y también contiene partículas de monóxido de carbono. La presión atmosférica en Plutón es muy insignificante, y sus valores son bastante variables.
Cuando Plutón está muy lejos del Sol, recibe 3 veces menos calor que en el punto más cercano de su órbita. Por lo tanto, la atmósfera del planeta enano puede ser muy inestable. La temperatura promedio de las capas atmosféricas es de aproximadamente menos 180 grados Celsius, mientras que en la superficie reina un frío aún más mortal, llegando hasta menos 223 grados. Si a todo esto le sumamos los sonidos espeluznantes de Plutón, el panorama se vuelve bastante inquietante. ¿Qué se puede decir para concluir? Plutón es la oveja negra entre los planetas del Sistema Solar, y no solo porque fue expulsado de la lista de cuerpos celestes clásicos y luego clasificado como planeta enano. Su órbita no se parece en nada al recorrido de los demás planetas. En un tramo, Plutón puede acercarse al Sol más que Neptuno, y en otro, este objeto se aleja de nuestra estrella madre a miles de millones de kilómetros. Un año en el enano helado es el más largo de todo el Sistema Solar y dura casi 250 años. Piénsalo, son 2 siglos y medio. Tu día dura más de 6 días terrestres. Por cierto, esa es una de las razones que impidió que Nuevos Horizontes estudiara el planeta con más detalle desde todos los ángulos. El relieve de la superficie de Plutón impresiona la imaginación con extrañas estructuras cuyo origen es increíblemente difícil de explicar. Su hielo es más duro que el diamante, y bajo la corteza helada de cientos de kilómetros de grosor, posiblemente se oculta un océano cálido alentado por un núcleo ardiente. Quizá en sus profundidades ya exista alguna forma de vida primitiva. En pocas palabras, los descubrimientos que nos ha dado el Nuevo Horizonte nos dicen que Plutón es algo especial en el Sistema Solar, aún misterioso y poco estudiado. Y probablemente lo seguirá siendo muchos años, pero nada nos impide reflexionar al respecto. Parecería que la historia de los planetas del Sistema Solar ya está clara desde hace mucho tiempo y que no encontraremos nada nuevo en ella. El último escándalo fue la exclusión de Plutón de la lista de planetas principales, y después de eso hubo una relativa calma. En 2016, científicos notaron algo inusual más allá de Neptuno. En el borde del Sistema Solar, grandes masas de objetos helados se mueven en órbitas específicas. Lo extraño era que sobre ellos debían influir las fuerzas de un objeto externo, pero ninguna de las planetas que conocemos en el Sistema Solar podía afectar a estos objetos. Esto llevó a los científicos a suponer que en algún lugar allá afuera se esconde de nosotros otro planeta en el Sistema Solar, al que le dieron el nombre de Planeta 9. ¿Y cómo es este planeta? La masa de este misterioso planeta sería 10 veces mayor que la de la Tierra y estaría entre 400 y 800 unidades astronómicas del Sol. En cuanto al origen del Planeta 9, las versiones varían mucho. Algunos afirman que se formó igual que los otros planetas del Sistema Solar, es decir, a partir de un mismo disco de gas y polvo. Otros dicen que el Planeta 9 está tan alejado de los demás planetas porque se encuentra bajo la influencia de la poderosa gravedad del Sol. Durante muchos años, los científicos intentaron encontrar pruebas de la existencia de este asombroso planeta. Utilizaron no solo los telescopios más modernos, sino también diversas fórmulas matemáticas y simulaciones por computadora. Y esto finalmente dio sus frutos. Tenemos que entender por qué es tan difícil detectar un planeta que se encuentra dentro del Sistema Solar. Aunque ya exploramos los rincones más lejanos del espacio, primero veamos qué han descubierto los científicos sobre el Planeta 9. Y aquí viene el primer giro inesperado. En realidad, se empezó a hablar del Planeta 9 ya en 1781, justo cuando se descubrió Urano. Con el tiempo, los científicos notaron algo extraño. Urano se movía en su órbita de una manera diferente a como debería, según los cálculos. Además, la velocidad no era constante, a veces disminuía y a veces aumentaba. Esto llevó a suponer que Urano estaba bajo la influencia de un objeto desconocido.
El tema surgió en la década de 1840 cuando se propuso que Urano podría estar influido gravitacionalmente por un planeta desconocido. Lo más interesante es que esta hipótesis fue propuesta simultáneamente por dos científicos en diferentes países, el inglés John Couch Adams y el francés Urbain Le Verrier. Cabe decir que ninguno de los dos científicos tenía pruebas fácticas en sus manos, solo complejos cálculos matemáticos. Urbain Le Verrier describió sus conclusiones y las envió al Observatorio de Berlín, donde el científico Johann Galle utilizó un telescopio para investigar la zona indicada según los cálculos de Le Verrier, y no se equivocaron. Ahí descubrieron Neptuno, que se convirtió en el primer planeta descubierto gracias a cálculos matemáticos. Parecía que después de eso el asunto estaba resuelto. Los científicos encontraron el planeta oculto y ya conocían todos los planetas del sistema solar. Ojalá todo fuera así de simple. Después de un tiempo, al observar Neptuno, los investigadores descubrieron que el planeta también se desviaba de su trayectoria original, aunque no tanto como Urano. Y entonces surgió la pregunta, ¿y si allá afuera hay otro planeta más? Los científicos continuaron la búsqueda y así descubrieron Plutón, que luego se añadió a la lista de planetas del sistema solar. Durante muchas décadas, la situación parecía bastante clara. Sin embargo, con el tiempo se hizo evidente que las fuerzas gravitacionales de Plutón no eran lo suficientemente fuertes como para provocar cambios en la velocidad y el desplazamiento de las órbitas de otros planetas. Entonces, ¿había algo más allá de Neptuno después de todo? Año 1951. En ese entonces, el científico Gerard Kuiper sugirió que más allá de la órbita de Neptuno podría haber todo un grupo de objetos helados. Unas décadas después, en 1992, se descubrió un pequeño cuerpo helado que justamente se encontraba más allá de Neptuno. Esto fue la primera prueba de la existencia del cúmulo propuesto, que llamaron el cinturón de Kuiper. Ya en los años 2000, uno tras otro, se descubrieron muchos otros objetos, lo que finalmente comprobó la existencia del cinturón de Kuiper. Con el tiempo, los científicos descartaron la idea de un planeta masivo más allá de Neptuno, pues las anomalías gravitacionales podían explicarse por la acumulación de pequeños objetos helados de baja masa. Sin embargo, todo cambió nuevamente en 2003. Esto está relacionado con el descubrimiento de Sedna, un objeto transneptuniano cuya órbita es una de las más amplias del sistema solar. Y aquí, los científicos notaron algunas rarezas relacionadas con los puntos de acercamiento al Sol. La órbita de Sedna originalmente debía tener una forma claramente circular, ya que se formó como resultado de la acreción de cuerpos menos masivos, y además, la órbita en la que se encuentra Sedna chocaba con otros, siendo este el principal obstáculo para acumular masa. Así, un objeto tan grande no habría podido formarse en esas condiciones. Tuvimos que regresar a la idea de que otro cuerpo desconocido también influía en Sedna y su órbita. Años después descubrimos otros objetos con órbitas muy alargadas como Eris. En 2005 esto reavivó discusiones activas sobre la existencia del planeta 9. Si los objetos transneptunianos no estuvieran sujetos a fuerzas externas y su movimiento fuera caótico, se moverían alrededor del Sol en diferentes direcciones y en diferentes trayectorias. En cambio, vemos una cierta tendencia, lo que da una base aún más sólida para la versión con el planeta 9. También se observa que los ejes mayores de las órbitas, es decir, las líneas entre el punto más cercano y el más lejano al Sol, están dispuestos de forma uniforme, lo que nuevamente confirma la influencia de un cuerpo externo. A diferencia de otros objetos del mismo Neptuno, encontrar el esquivo planeta 9 no ha sido tan fácil. Hay varias razones para esto. En primer lugar, la órbita específica del planeta. Lo más probable es que sea más alargada, por lo que el planeta 9 pasa una enorme cantidad de tiempo a una distancia demasiado grande de nosotros. En segundo lugar, el planeta tiene una velocidad de movimiento relativamente baja, por lo que en algunas situaciones fácilmente se le puede confundir con una estrella. En tercer lugar, la distancia aproximada del planeta 9 al Sol es de entre 400 y 800 unidades astronómicas. Esto dificulta su detección incluso con los telescopios modernos más potentes. Y por supuesto, hay que tener en cuenta que tendremos que explorar una enorme región del espacio, para lo cual necesitaremos décadas, si no es que siglos. El hallazgo del planeta 9 es muy importante para la ciencia espacial, ya que esto nos ayudará a obtener más información sobre cómo se formó el sistema solar
y qué podría esperarnos en el futuro en el contexto de este problema. Sería interesante saber cómo es que el planeta 9 terminó en la parte exterior del sistema solar. Aquí los científicos consideran varias versiones. Primero, el planeta 9 en la etapa temprana del sistema solar se formó a partir de fragmentos de otros objetos que, por fuerzas gravitacionales, fueron lanzados a regiones lejanas. La segunda teoría es similar a la anterior en que la gravedad lanzó al planeta 9 hacia la parte externa del sistema. Sin embargo, se formó de la misma manera que los principales planetas del sistema solar. Durante la formación de las órbitas tuvo que abandonar sus filas. Pero la tercera versión nos dice que el planeta 9 en realidad era un planeta errante, es decir, uno que se movía libremente por el universo y no tenía una estrella que controlara su movimiento. Y en algún momento la gravedad del Sol atrapó al planeta 9, atrayéndolo dentro de los límites de su sistema. Probablemente por eso el planeta 9 tiene una órbita de forma elíptica. El planeta 9 puede ser para nosotros una caja de Pandora o la mayor recompensa tras años de esfuerzo. Sin embargo, podemos decir con certeza que el descubrimiento del planeta nos hará ver la estructura del sistema solar desde otra perspectiva. En nuestro canal ya hemos hablado varias veces sobre los logros del telescopio James Webb y actualmente sigue trabajando sin descanso en nuevos descubrimientos espaciales. En este momento, el telescopio está investigando un exoplaneta que es 2 veces más grande que la Tierra y se encuentra en la constelación de Leo, a 120 años luz de nuestro planeta. Y su nombre es K2-18b. ¿Qué tiene de interesante? Sin rodeos, les vamos a revelar algunas cosas. Este exoplaneta podría ser un verdadero reino marino, ya que en su atmósfera se encontraron compuestos biológicos en forma de firmas similares a las que produce el fitoplancton en la Tierra. Bajo la influencia de una de las estrellas en K2-18b, se generan enormes fuerzas de tsunami. En general, los planetas que están completamente cubiertos por océanos pueden considerarse un tipo de mundo aparte y bastante interesante, especialmente porque pueden tener profundidades de hasta 100 kilómetros. En el fondo pueden formarse varios tipos de hielo desconocidos para nosotros, ya que la alta presión simplemente no permite que el agua mantenga su forma líquida. También en este tipo de exoplanetas se pueden observar algunos tipos de metales y formaciones rocosas. En los planetas que están lejos de su estrella madre, el océano puede estar completamente cubierto de hielo. A menudo esto sucede con objetos de baja masa, cuya masa es de aproximadamente 6 a 8 veces la de la Tierra. Un mundo así de hielo y roca se parece mucho a algunos satélites del sistema solar. Si el planeta no es capaz de atraer helio e hidrógeno a su superficie, entonces, bajo la influencia de perturbaciones turbulentas, ocurre el derretimiento de las capas superiores de la cubierta de hielo. Por ello, se forma una capa líquida de hasta 140 kilómetros de espesor. Bajo la acción de altas presiones pueden formarse tipos de hielo que no se derretirán. Si ocurre lo contrario y el exoplaneta atrae helio e hidrógeno hacia sí, poco a poco se transforma en un gigante gaseoso. Y así K2-18b es uno de los exoplanetas oceánicos más curiosos. Y gracias a James Webb ahora sabemos un poco más sobre él. Sabemos que el exoplaneta completa una órbita alrededor de su estrella principal. En 33 días, este mundo está completamente cubierto por un océano. Antes se pensaba que K2-18b pertenecía a los mini Neptunos, pero investigaciones posteriores demostraron que no es así. Se supone que las condiciones en el exoplaneta podrían ser favorables para el surgimiento de organismos vivos. Una ventaja aquí es la capa atmosférica. No conocemos su composición completa, pero sabemos con certeza que contiene dióxido de carbono, metano, helio e hidrógeno. Y los descubrimientos interesantes no terminan ahí. Investigaciones recientes han demostrado que en la superficie de K2-18b hay rastros de un compuesto orgánico llamado dimetilsulfito. ¿Qué es eso exactamente? Seguramente al caminar cerca de la orilla del mar, has notado ese característico olor fresco. Eso es dimetilsulfito. Lo producen ciertos tipos de algas y plancton. Sin embargo, este compuesto también suele aparecer en aguas residuales de alcantarillado, y en ese caso el olor, por decirlo suavemente, no es nada agradable. ¿Significa esto que un exoplaneta puede ser habitable? Aquí no todo es tan sencillo. Por supuesto, no debemos descartar a K2-18b, pero debemos tener en cuenta las acciones de su estrella madre. Pertenece a las enanas rojas. Aunque es más fría que el Sol, sus erupciones son mucho más poderosas. Mientras más joven es una enana roja,
más intensas son sus erupciones. Esto puede tener un efecto devastador en la atmósfera de los planetas que se encuentran en la zona habitable. Por supuesto, un exoplaneta puede recuperar su entorno. Este proceso aún es poco estudiado, así que no se puede descartar que haya vida en K2-18b. La interacción con la estrella madre causa tsunamis muy poderosos en K2-18b. Para empezar, hablemos de qué es realmente este fenómeno y cuál es la esencia de un tsunami. No se trata solo de que sean olas muy altas. Su principal característica está en la forma en que se forman. Las olas surgen muy lejos de la costa, provocadas por erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra y terremotos. Más a menudo, los tsunamis ocurren precisamente debido a terremotos oceánicos. Esto representa aproximadamente el 85% de los casos y las consecuencias de los tsunamis son muy graves. Las olas pueden borrar fácilmente ciudades enteras de la faz de la Tierra. Un dato interesante: el tsunami más alto registrado, que ocurrió el 9 de julio de 1958, se movía a una velocidad de 160 km por hora y las olas tenían una altura de 460 metros o más. En ese entonces ocurrió en Alaska. Y lo más paradójico es que la causa del tsunami no fue un terremoto, sino un deslizamiento de tierra, y los deslizamientos de tierra rara vez provocan tsunami. Fue un caso único en su tipo. Los tsunamis son capaces de convertir olas suaves y amigables en un muro mortal. Por cierto, 1 metro cúbico de agua de mar pesa 1 tonelada, y tengan en cuenta que miles de toneladas se dirigen hacia la costa a una velocidad superior a 100 km por hora, y una persona es alcanzada por una ola así, literalmente será aplastada, no quedarán posibilidades de sobrevivir. Como pueden imaginar, algo similar ocurre en KEI-218b, solo que a una escala mucho mayor en KEI-218b. Hay suficiente cantidad de carbono y en el exoplaneta ocurre su circulación entre el océano y la atmósfera. En algunos casos, esto puede ser una receta para condiciones estables en KEI-218b. Incluso una enana roja no siempre impide el desarrollo de la vida. Los planetas en sistemas con enanas rojas activas podrían ser posibles lugares para el origen de la vida. Estas estrellas son incluso más estables que nuestro propio Sol y pueden proporcionar condiciones para la vida durante largos periodos de tiempo. Los investigadores creen que las condiciones en los planetas de sistemas de enanas rojas, como K2-18b, pueden ser adecuadas para la vida. En teoría, solo se requiere iluminación continua de la estrella. Para confirmar esta hipótesis, se requieren investigaciones más detalladas que tomarán varios años. Actualmente, el telescopio James Webb se encarga de esto, realizando un análisis espectral con sensores infrarrojos para encontrar posibles compuestos orgánicos. Por ahora, este es el único método para buscar vida en otros sistemas estelares y, posiblemente bajo el agua, lejos de nuestros ojos, se esconde todo un mundo que aún tenemos que descubrir. ¿Hay vida en Marte? Hemos escuchado esta pregunta durante muchos años y ya a todos nos tiene bastante cansados. Últimamente a los astrónomos les interesa otra pregunta. Neptuno es uno de los planetas más lejanos, inexplorados y misteriosos del sistema solar, y es una enorme esfera de gases congelados. En su viaje de más de siglo y medio alrededor del Sol, Neptuno siempre está acompañado por Tritón, su fiel satélite. Hasta hace poco los científicos creían que la vida en estos cuerpos celestes, que parecen absolutamente muertos, era imposible. Probablemente, en parte por eso, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio canceló la misión Trident, que estaba planeada para realizarse en 2038. En el proyecto se planeaba enfocar la atención en Tritón, el mayor satélite de Neptuno. No es de sorprender, ya que las sondas terrestres rara vez han visitado rincones tan increíblemente lejanos del sistema solar. El único que ha estado allí es el Voyager 2 en 1989. En vez de responder las preguntas que interesaban a los científicos, solo sumó más y aumentó la curiosidad de la comunidad científica. ¿Cuándo obtendremos respuestas a esas preguntas? Ahora, considerando la misión inesperadamente pospuesta, no será pronto, pero los astrónomos sí tienen algunas suposiciones y avances. Ayudarán a responder las preguntas de si hay vida en Neptuno y, si la hay, ¿en qué caso? V. Este planeta casi nunca se considera base para ningún tipo de vida. Las condiciones son demasiado extremas en este mundo frío y hostil.
¿Por qué justo ahora surgen suposiciones de que podría haber vida en Neptuno? Cuando los telescopios terrestres observaron el planeta con más atención, descubrieron detalles extraños. Por ejemplo, durante la temporada cálida en Neptuno, que dura unos 40 años, el objeto no se calienta como sería lógico, sino que se enfría. La segunda pregunta es, ¿cómo surgieron huracanes colosales en un planeta tan frío? Huracanes capaces de albergar varias tierras. ¿Acaso no es Júpiter caliente con sus remolinos planetarios y su atmósfera turbulenta? ¿Qué fue exactamente lo que vio el Voyager 2 en Neptuno? En primer lugar, una gran mancha oscura que los científicos identificaron como un huracán titánico. Por cierto, en 1994 el telescopio Hubble no encontró ninguna estructura impresionante en ese lugar. Resultó que la atmósfera de Neptuno es muy inestable, a pesar de que prácticamente no recibe luz solar, apenas un 3% de la que literalmente baña a Júpiter. Por cierto, Neptuno tiene cierta similitud con Saturno, y no solo en cuanto al tamaño. El Voyager 2 descubrió que el planeta tiene pequeños anillos, invisibles desde la Tierra, y registró auroras polares mucho más brillantes y espectaculares que las de nuestro planeta. Por cierto, en 2022 James Webb también descubrió anillos tenues alrededor de Neptuno, lo que lo hizo parecerse aún más a Saturno. No se sabe por qué, pero la misión que debía ir a Neptuno está congelada por el momento. Perdón por el juego de palabras, ya que ese planeta guarda tantos misterios. Para empezar, Neptuno ni siquiera debería haber aparecido en ese lugar. Si observamos bien la estructura del objeto, su núcleo es solo un poco más grande que la Tierra. Probablemente Neptuno al principio lucía así, pero luego se cubrió de varias capas de gases, como algodón de azúcar, una enorme pelota. Después, estos gases se congelaron en el núcleo. ¿Y qué tiene de raro esto?, preguntarán. Los planetólogos no notaron nada al inicio, pero un análisis posterior de los planetas del sistema solar, sobre todo los gigantes, reveló información interesante. Júpiter, más cercano al Sol que Saturno, Urano y Neptuno, justifica su masa de 318 veces la de la Tierra, pero después se observa una escasez de material para la formación de planetas. Por lo tanto, Saturno y Urano son de menor tamaño y peso, pero no es el caso de Neptuno, a pesar de que Neptuno, después de la exclusión de Plutón de la lista de planetas, es el objeto más lejano del Sol. Es 2,5 veces más pesado que su vecino Urano. ¿Cómo se explica esta discrepancia? Porque si se hubiera formado dentro de los límites del sistema solar, debería ser 2 veces más pequeño y mucho más ligero que Urano. Al estudiar el tema más a fondo, los planetólogos llegaron a la conclusión de que Neptuno se formó en algún lugar cerca de Júpiter, y que este último, tras algún tipo de cataclismo gravitacional, simplemente expulsó al planeta hacia los límites del sistema solar. No es de sorprender, el gigante gaseoso multicolor domina esas travesuras. Una simulación por computadora indicó que, debido a esa maniobra, Neptuno debió salir completamente del sistema estelar. Es posible que, en su lugar, haya enviado en su viaje a un planeta X. Pero ese es un escenario completamente fantástico para cuya realización tendrían que coincidir demasiados factores. Junto con esta hipótesis también se consideran otras versiones, por ejemplo, la inestabilidad del disco protoplanetario que favorece la aparición de planetas gigantes, pero tampoco resisten la crítica. ¿Neptuno podría ser un intruso en el sistema solar? Es posible que alguna vez vagara por las vastedades del espacio y accidentalmente llegara hasta nosotros. Esta teoría ayuda a los astrónomos a reconciliar discrepancias sobre planetas gigantes en órbitas lejanas donde no deberían haberse formado. La pregunta principal es cómo, en un mundo con temperaturas promedio de menos 200 grados Celsius que a veces alcanzan el cero absoluto y vientos más rápidos que un motor a reacción, puede surgir la vida. Comencemos con las rarezas de los huracanes. Para crear esos vientos se requiere suficiente calor. ¿De dónde proviene? En un bloque de hielo que pesa 17 veces más que la Tierra, los astrofísicos creen que el planeta tiene un núcleo muy caliente, posiblemente por la desintegración de elementos radiactivos similar a la Tierra. Pero esto es lo interesante. Como mencionamos antes, en 1994 el telescopio Hubble no detectó la Gran Mancha, y después resultó que en Neptuno hay muchas más. Esto fue confirmado por numerosas investigaciones. Por eso da la impresión de que no se trata de tornados, sino de enormes colonias de microorganismos que se reproducen a un ritmo increíble.
formando estructuras redondas y ovaladas en la atmósfera de Neptuno. La astronomía clásica aún sostiene que son tormentas y huracanes, no señales de vida en el planeta. Los vientos ahí soplan 3 veces más rápido que en Júpiter y superan 1.5 veces la velocidad del sonido. Sin embargo, deberían ser mucho más lentos que los de Júpiter, ya que no están compuestos de gases ligeros, sino de cristales de metal congelado duros como el diamante. Por eso, ese es el motivo del color azul de Neptuno. Pero, ¿de dónde viene tanta actividad? Sobre todo porque los huracanes no son la única prueba de esta actividad. Neptuno emite 2,5 veces más calor del que recibe de nuestra estrella madre. Todo esto sugiere que bajo la capa de nubes densas de varios kilómetros de la planeta se esconde algo que genera calor dentro del cuerpo celeste. Si la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio envía una sonda a Neptuno, el lanzamiento de Neptune Odyssey sería en 2031 y se estudiaría la atmósfera del planeta. La sonda descenderá gradualmente a través de la densa capa de nubes azuladas, y este trayecto será equivalente a un viaje al centro de la Tierra. El aparato volará en total oscuridad, solo iluminada por relámpagos que a veces cruzan el cielo de Neptuno. Cuando la sonda llegue al manto, entrará en un reino de temperaturas extremadamente altas, casi como en la superficie del Sol, sin mencionar la presión monstruosa. Probablemente se les vinieron a la mente imágenes del manto terrestre que parece lava fundida. Descarten esas asociaciones porque en Neptuno el manto es completamente diferente, se parece más a un océano con una profundidad de 1,5 veces la de la Tierra. Quienes cursaron al menos hasta 5º grado se preguntarán, ¿cómo un líquido no hierve a temperaturas tan altas? En Neptuno no aplican las leyes terrestres por la gran presión. Ya no es un líquido común, sino un estado ionizado supercrítico. Es un estado de la materia en el que no hay diferencia entre las fases líquida y gaseosa. El líquido ionizado supercrítico posee alta densidad como un líquido y baja viscosidad como un gas. Tales propiedades únicas solo pueden aparecer en condiciones extremas como las que existen en Neptuno. Una de las propiedades del líquido supercrítico ionizado es su alta conductividad eléctrica. Por supuesto, esto es solo una suposición. Por ahora, es imposible demostrarlo experimentalmente. Con esto, los científicos explican el comportamiento inusual del campo magnético de Neptuno, que se extiende lejos en el espacio y por alguna razón no está orientado hacia los polos del planeta. ¿Qué más se puede decir sobre Neptuno? A este planeta se le llama el planeta de los diamantes, porque el carbono, por la presión crítica, se convierte en diamantes casi al instante, y pueden medir varios metros de diámetro. Se cree que si se elimina la atmósfera de múltiples capas y el océano ionizado, conocido como el manto de Neptuno, debajo de ellos se podría encontrar un núcleo de diamante. Si recordamos algunos satélites de los planetas gigantes, en particular Europa con su océano bajo el hielo, en el que probablemente abunda la vida, ¿por qué no suponer que dentro de Neptuno también podría haber algo parecido? No estaría mal echar un vistazo a los alrededores del planeta, especialmente prestando atención a sus satélites. Tritón, descubierto en 1846, es realmente un mundo fantástico, que incluso es más adecuado para el surgimiento de vida extraterrestre, aunque llamar hospitalario a Tritón sería difícil. En él se presentan fenómenos de criovulcanismo y reinan temperaturas extremadamente bajas de hasta menos 235 grados Celsius al borde del cero absoluto. Es un planeta donde ocasionalmente surgen géiseres de hielo que alcanzan hasta 150 kilómetros de altura. Su superficie tiene lagos congelados de metano y nitrógeno, y bajo la corteza podría haber un océano cálido burbujeando. A esta idea los científicos llegaron por la extraña actividad geológica de Tritón. Posiblemente la genera un núcleo caliente, mantenido por la desintegración radiactiva de elementos. Como en Neptuno, pero ¿cómo llegó Tritón cerca de Neptuno exactamente? Por sus características y comportamiento, es tan forastero como Neptuno y no se formó junto a su planeta. Lo más probable es que Tritón fuera capturado del cinturón de Kuiper, o incluso que viniera de las profundidades desconocidas del espacio. Entonces, tal vez bajo su hielo exista una verdadera civilización avanzada. Esto lo sugiere la atmósfera muy activa del planeta, y en el otro lado, aún no explorado del cuerpo celeste, se han construido poderosas estaciones para viajar a través del universo. ¿Crees que es ciencia ficción? Es probable. Sin embargo, Irina Romanovskaya, científica del Colegio Comunitario de Houston, publicó un artículo sobre un método de viajes espaciales muy similar. Por último, vale la pena preguntar,
¿Es posible la vida en las superficies de Neptuno o Tritón? Si consideramos que los huracanes en el gigante gaseoso, que además están aumentando en número, son colonias microbianas que se reproducen rápidamente, entonces se puede reflexionar sobre ello. En cuanto a Tritón, cientos de volcanes que expulsan nitrógeno congelado y lagos de metano muertos difícilmente dejan alguna posibilidad para el surgimiento de vida en sus superficies. En ambos casos, la aparición de ciertas formas de vida es posible en los océanos subterráneos, si no se trata de civilizaciones altamente desarrolladas representadas por complejas estructuras submarinas, ciudades ultramodernas y otros objetos futuristas. Entonces es muy posible que exista una capa viva en la zona cálida del océano, compuesta de hidrocarburos o amoníaco con agua. Sería una suerte encontrar al menos vida microbiana primitiva, sin mencionar ballenas exóticas o mantarrayas radiactivas que fosforecen en las profundidades oscuras como tinta. Pueden imaginar en los comentarios cómo ven la vida en Neptuno o Tritón. Quién sabe, tal vez un comentario al azar ayude en futuras investigaciones científicas y revele el misterio de muchos años.